leer libros de fantasía es duro, porque para disfrutar de una historia completa te tienes que comprometer a leerte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 libros. Pero es que incluso cuando tú crees que has encontrado un libro autoconclusivo, que dices, ay, qué bien, solo es uno, luego cuando llegas al final te das cuenta de que no era autoconclusivo, o aunque sí que lo fuese, como luego tiene éxito, empiezan a sacar precuelas, secuelas, precuelas, secuelas. Y a ti no te da la vida, solo quieres empezar una historia y acabarla. Por eso, por petición popular, os voy a recomendar algunas novelas autoconclusivas que son chefques. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Este es nuestro espacio seguro para hablar de libros, de creatividad y de muchas cosas más. Y por si no me conocéis, también soy autora y escribo precisamente libros de fantasía, algunos de ellos autoconclusivos. Y sin más dilación, vamos allá con ese repaso de libros que sé que os va a caer como agua de mayo. Es la lista de recomendaciones de libros autoconclusivos que a mí me hubiese gustado tener hace 5 años. Me he dado cuenta haciendo esta lista de que hay muchos libros de fantasía autoconclusivos que lo que tienen en común es que son un poquito experimentales, son más oníricos, tienen mezclas de distintos géneros, son más difíciles de clasificar, ¿no? No son esa fantasía épica con grandes aventuras, grandes viajes de desarrollo de personajes y 1000 obstáculos a los que estamos acostumbrados, sino que tienen elementos de fantasía, pero a veces son un poco más rarunos. A mí personalmente me encanta ese tipo de libros, así que vamos a empezar por ellos. Un ejemplo es El circo de la noche de Erin Morgenstern. Es un libro muy difícil de clasificar. La mitad se siente como un sueño febril y es que trata sobre un chico y una chica que son aprendices de hechiceros que han hecho una apuesta. O sea, sus maestros se han juntado y han dicho, pues vamos a ver cuál de nuestros pupilos va a ser mejor hechicero, y toda esta competición gira en torno al circo de la noche, en la que nos vamos a encontrar un montón de escenarios súper oníricos y de personajes que no sabe uno muy bien tampoco por dónde van y por dónde vienen. Para seros sincera, la mitad de este libro es vibras, pero si esa vibra un poco Big Fish de Tim Burton, de no sabes qué es real y qué no, si os gusta y no os molesta que haya momentos en los que decís no tengo ni idea de por qué está pasando esto, os va a encantar porque está súper bien escrito y esa vibra es que es perfecta. Lo mismo ocurre un poco con los libros de Susanna Clarke, mucha vibra y poca explicación. Esta categoría de libros de fantasía extraños, misteriosos, con una ambientación envolvente, a veces inquietante, a veces fantasmagórica, a veces vibrante, encaja a la perfección, tanto con Piranesi, en la que vamos a seguir los pasos de un personaje atrapado en un mundo que de nuevo podría estar sacado de un sueño, en el que hay un montón de elementos que no tienen sentido que estén ahí y sin embargo están. Y luego tenemos a Jonathan Strange y Mr. Norrell, que es esta novela ambientada en la época de las guerras napoleónicas y es una ucronía porque en este mundo hay hechiceros y también está muy presente el mundo de las hadas y todo el folclore de hadas. Si es algo que os gusta, os va a encantar, tanto la novela como la adaptación. También algunas de las novelas de la autora B.E. Schwab encajan dentro de esta categoría. También tiene sagas largas que puedes disfrutar, ¿no? Con todo su lore, su aventura, subidas y bajadas, tensión, giros, pero por otro lado de vez en cuando le gusta soltarnos una joyita un poquito más especial y única, siempre muy personales, siempre muy en su mundo. Por un lado, la archifamosa La vía invisible de Addie LaRue, en la que la protagonista hace un pacto con un ser que encuentra en el bosque, un ser oscuro. De verdad, no hagáis nunca estas cosas. Es que no sale bien. ¿Por qué los protagonistas de los libros se siguen empeñando en hacer esto? Me recuerda una entrevista de Isabel Allende que dijo que los personajes de los libros, los protagonistas, tienen que ser gente pues que no toma buenas decisiones porque si no pues sería aburrido, no puede ser gente sensata. También es verdad que en el contexto en el que ella está, en el 1700 en Francia, huyente de una boda forzosa, no tiene muchas más opciones y ella dice, mira, voy a tomar la mano de este ser paranormal, y acaba teniendo una especie de bendición-maldición que hace que todo el mundo la olvide. Y cómo aprende a convivir con lo que ello implica a nivel conceptual, todo lo que hace Victoria Schwab con esta idea tan sencilla a mí me fascinó, pero es verdad que es un libro que es de nuevo vibras. Solo es vibras, poca trama, muchas vibras a lo largo de 200 años o 300 años. Y luego por otro lado tenéis Galant, que juega también un poco con esta idea de novela gótica. En esta casa están pasando cosas muy extrañas con una niña huérfana y cree que va a ir a una casa donde la espera su familia, lo que queda de su familia, y
Es un poco misma vibra en algunas partes que Jonathan Strange y Mr. Norrell, o por lo menos a mí me lo recordaba. No es mi libro favorito de la autora, pero si os gusta este tipo de novelas, toda la parte fantasmagórica me encantó. Es verdad que para mí hubiese hecho falta un poquito más de trama que de vibras en este caso, no me llegaron las vibras, pero sigue siendo Victoria Schwab, que me encanta todo lo que hace. Tengo muy pendiente su último libro sobre 3 vampiras, que creo que también es autoconclusivo. Contadme si lo habéis leído qué os parece. También los retellings de mitos griegos, a no ser que nos vayamos un poco a Percy Jackson, que ahí evidentemente es saga, suelen ser autoconclusivos. Un ejemplo de ello es Circe, una novela que nos habla de la primera bruja de la mitología griega y que al final es fascinante porque tiene una parte también muy imposible y muy mágica, que es que son dioses, son héroes de leyenda, pero también tiene una parte muy humana, así que si os gusta todo esto mezclado, épico. Una autora que descubrí el año pasado y que también tiene esta energía un poco de cuento oscuro, místico, muy poco terrenal, es Alix E. Harrow. Sus 2 libros que os recomiendo leer sí o sí son, por un lado, Las 1000 puertas de enero. Si os gusta la fantasía, si de pequeños leíais las crónicas de Narnia, Harry Potter, Memorias de Idún, La historia interminable, todo este tipo de historias que te hacían ver que había otro mundo más allá, es que os va a encantar este libro. Trata sobre una niña a principios del siglo XX que no acaba de encajar, no sabe muy bien por qué. Lo que sí que sabe es que en ocasiones de puertas, que si las cruzas, pues apareces en un sitio muy extraño donde hay gente también muy rara. De verdad fascinante este libro, me encanta cómo escribe esta autora. Y también, en un tono distinto, el de La mansión Starling. Este libro está un poco a medio camino entre novela gótica y urban fantasy juvenil. Yo lo devoré por completo, no era lo que me esperaba, pero me encantó y trata sobre esta chica que llega a un pequeño pueblecito en el que hay una casa en la que ocurren cosas y ella siente una atracción inexplicable hacia esa casa y que está conectada con unos libros de cuentos, un poco una Alicia en el País de las Maravillas muy turbio, que están conectados con la casa y con el chico que vive allí, un muchacho también muy misterioso, que en realidad no son tan jóvenes, pero en mi cabeza eran más jóvenes los personajes de lo que son en realidad. También está Miércoles Adams. Este tipo de mundos os va a gustar. Margaret Robinson es otra autora que, aunque ella sí que tiene un poco más de trama, yo siento que da igual. La ambientación de sus libros es súper vibrante. Si os gusta más el mundo de las hadas, bosques, las estaciones del año, otoño, invierno, animales, criaturas del bosque, os va a encantar Un encantamiento de cuervos. Trata sobre una chica que tiene el talento de pintar unos cuadros súper realistas, súper vívidos, y quienes aprecian mucho ese talento son las hadas, admiran su arte y también son un poquito egocéntricas, entonces les gusta que les pinten retratos y a cambio le ofrecen todo tipo de favores. Hay que tener mucho cuidado, ojo, cuando uno trata con hadas. Más o menos ella consigue defenderse porque es una chica lista hasta que aparece un personaje muy peculiar y que la va a arrastrar a una aventura por el bosque, porque digamos que el cuadro que le hace no le gusta mucho y eso va a generar problemas. Y por otro lado, si os gustan ambientaciones más oscuras, más lúgubres, relacionadas con la muerte y lo macabro, os puede gustar mucho Vespertine. Te lleva a una ambientación totalmente opuesta, es que pasamos de un bosque lleno de vida a un mundo dominado por la muerte y por los espectros, y es que las ánimas de la gente en este mundo no desaparecen sin más, sino que hay personas que tienen que dedicarse a hacer un poco una especie de exorcismo, y si no lo haces, todas estas almas se convierten en un peligro. Entonces es un mundo básicamente dominado por espectros vengativos, muy oscuro y muy turbio. Si os gusta el combo de millennial que no puede con su vida, o sea, de Indies Economy, ¿vale? El concepto de Indies Economy mezclado con volver a tus raíces y mitología muy concreta y muy local, os puede gustar mucho Blackwater System de Zen Cho, también otra autora que amamos en este canal. Y en este caso la protagonista va a volver a Malasia, de donde es su familia, que emigró a Estados Unidos, y allí va a descubrir que tiene la capacidad de percibir ciertas cosas que igual preferiría no percibir, y un misterio asociado a un secreto familiar que va a tener que resolver. También hay un elemento sobrenatural, mágico, perturbador en el mundo de Gótico, de Silvia Moreno García, otra autora, Chesky, si buscáis libros de fantasía autoconclusivos muy especiales y con una esencia muy única. Este de aquí
y podría ser Rebeca llama a su prima para pedirle ayuda porque su marido es muy raro. Si eso hubiese pasado en Rebeca, sería el argumento de esta historia, y es que nuestra protagonista recibe una carta de su prima diciéndole: oye, creo que en esta casa pasan cosas raras, y se va a plantar allí en México en los años 50 a averiguar el qué es lo que no funciona. También de esta autora, Dioses de Jade y Sombra, es una novela súper interesante, inspirada en la cultura maya. Nuestra protagonista tiene un poco un estilo de vida muy a lo Cenicienta, ¿no? La tienen en su casa un poco, pues eso, medio adoptada, pero a cambio tienes que hacer un montón de cosas y de tareas domésticas, no la tratan muy bien, y un día se encuentra un baúl y resulta que en ese baúl hay un dios de la muerte que tiene que librar una batalla ancestral por el poder de la muerte y del inframundo. Todo esto en los años 20, y ella está muy a tope con toda esta aventura, diciendo: oye, pues mira, mejor que en mi casa. Silvia Moreno García tiene una forma de escribir muy cautivadora y ambientaciones muy originales y únicas. Es que a quién se le ocurre mezclar todo esto con el ambiente jazz de los años 20. Los libros de esta autora y muchos otros de esta lista están disponibles en Story en formato audiolibro o también en formato libro electrónico. Por si queréis echarle un ojo, tengo un enlace afiliado abajo en el que siempre hay alguna oferta de X días, X horas gratis, y nada, que lo sepáis que está ahí por si os interesa. Este libro os lo he recomendado hasta la saciedad y lo voy a hacer otra vez más, y es Las bestias olvidadas de él, una novela recuperada de los años 70, me parece. Pero voy a mirar el copyright. Se publicó por primera vez en el año 1974 y me parece que por eso tiene una energía muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer ahora mismo, así que si queréis retroceder, ¿no?, a toda esa época en la que la fantasía tenía ese punto medieval místico, ¿no?, que se puso de moda todo lo medieval, ¿no?, toda esa herencia de El Señor de los Anillos, pero con una perspectiva muy única y desde el punto de vista de una protagonista femenina muy interesante. Es que, de verdad, leedlo. Siempre para mí esta novela en mi cabeza está dirigida por Hayao Miyazaki. Ojalá, sé que eso no va a pasar, pero no os puedo decir más, leedla. Si os gusta que vuestras novelas de fantasía tengan un punto de terror, o más bien al revés, que vuestras novelas de terror tengan un punto de fantasía, os recomiendo mucho La Casa de las Grietas. Muy inquietante, te pone los pelos de punta, trata sobre tres hermanas que son diferentes. No son personas que pasen desapercibidas, sino que tienen algo que hace que todo el mundo sepa que no son como los demás, y es que desaparecieron de pequeñas y cuando volvieron a aparecer no estaban como las habían dejado, ¿vale? Hasta aquí puedo leer, y una de ellas vuelve a desaparecer y nos vamos a encontrar con un mundo muy oscuro y también otra versión lúgubre de Alicia en el País de las Maravillas. Y si os gusta que vuestra fantasía tenga thriller, o en este caso más bien que vuestro thriller tenga fantasía, me gustó mucho el libro de Sanctuary. Es un libro que no veo mucho recomendado, pero a mí me pareció súper original, y es básicamente una investigación sobre un asesinato del chico más popular del instituto en un pueblecito de Estados Unidos, en un mundo en el que existen las brujas y están aceptadas, ¿no?, como tal, pero no muchos. Como, bueno, estáis ahí, os pedimos hechizos, pero tampoco pidáis igualdad, ¿eh?, que por ahí no vamos a pasar. Entonces, con todos estos prejuicios, obviamente, cuando esto ocurre, todas las sospechas van a parar a las brujas del pueblo y van a tener que demostrar su inocencia en caso de que sean inocentes. Y me pareció un enfoque muy original para un thriller. Yo realmente leería más libros de este estilo si se publicasen más, o si yo los descubriese. Para esta sección del libro he reservado las autoras que escriben en español, y es que hay un montón de libros de fantasía escritos en español autoconclusivos. Yo tengo la sensación de que porque es más difícil publicar una saga como autora que escribe en español, es más difícil conseguir que te dejen publicar una saga, es más difícil llegar a la gente. Es verdad que ha habido sagas de fantasía muy muy exitosas, pero son realmente apuestas, son apuestas, salto al vacío de no saber si va a ir bien, tanto por parte del autor como de las editoriales, de decir, bueno, venga, vamos a ver qué pasa, y pues muchas veces no es lo más fácil conseguir tú confiar en ello y que la editorial confíe en ello. Pero por otra parte tenemos un montón de libros autoconclusivos súper diferentes entre sí, súper divertidos, como por ejemplo Pétalos de papel de Iris Helene. De nuevo, misma energía de existen otros mundos más allá del nuestros, y ojalá un día te encuentras con una puerta mágica, un armario, o en este caso un libro que te conduce a esos mundos. Es lo que le ocurre a nuestra protagonista. De repente entra en un libro y descubre que dentro de ese libro
Diablo hay un mundo que a través de los libros te permite acceder a todas las realidades. O sea, es como un mundo, digamos, la nave nodriza a través de la que puedes acceder a todos los demás y es súper fascinante. El único problema es que, claro, ella tiene una vida y quiere volver a ella y no quiere quedarse en este mundo. Va a encontrar a una serie de personajes que le van a ayudar. El problema es que para regresar a su mundo, como condición, tiene que olvidar todo lo que ha vivido aquí. Ajá, mucha gente ha llorado con este libro. Y luego, por otro lado, tenéis Rojo Lloro, que es una especie de mezcla de mitos griegos y romanos jugando con esta idea del Coliseo y también de los dioses. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando tú te rebelas contra el destino y contra los dioses, pues no siempre se lo toman muy bien. También vais a llorar. Aunque esta autora es muy conocida por sus libros de romance contemporáneo, también ha escrito libros de fantasía, de ambientación urbana. Yo he leído uno de ellos y me lo pasé muy bien, es el de Hell Friend de Miriam Lejardi y es todo lo que te esperas de un mamarracheo demoníaco súper divertido que juega con todos los clichés de los demonios, un poco por ejemplo como la serie de Lucifer, o sea, toda esta clase de chistes que puedes hacer sobre un demonio en el mundo real se aprovechan y se utilizan, y trata sobre una chica que es abogada. Es que me encanta, de verdad, es que me parece una genialidad. Es abogada y su vecino es un demonio y le va a pedir ayuda para defender su caso ante los seres celestiales, que es que él no quiere volver al infierno, es muy aburrido el infierno, entonces tiene que demostrar que es buena persona. El único problema es que no es buena persona, así que va a hacer literalmente abogado del diablo. Súper divertido. Y también tengo pendiente su libro de vampiros Prende fuego a la noche. Si lo habéis leído, contadme, porque después de leer Hellfriend, si es un concepto parecido pero con vampiros, va a ser divertido. Otra autora que ha publicado varios libros autoconclusivos de fantasía es Vanessa Migliore. Seguramente la conocéis por Un pacto de almas perdidas, que es una novela con vampiros, brujas, cambiaformas en la ciudad de Madrid, tratando de resolver una serie de misterios, de crímenes, todos ellos conectados entre sí y también con su punto de romance. Pero mi personal favorito es No cantes canciones tristes por mí. Si os gustan las novelas góticas, con ambientación oscura, con fantasmas, con personajes que están bastante al límite, y todo ello lo mezclas con un pueblecito victoriano en el que hay una investigación en un cementerio, una excavación, porque se está estudiando una antigua leyenda, la mezcla perfecta. Yo creo que no aprovechamos lo suficiente la posibilidad de variedades de ambientaciones que nos da España, las autoras españolas, y por eso cuando me encuentro un libro que dice voy a ambientar este libro en España y voy a aprovechar toda la ambientación, todo el folclore, me hace muy feliz. Y por eso me encantó el libro de Donde no mueran las flores. Además, en este caso tuve la suerte de ser jurado del premio literario del que fue elegida ganadora esta novela, con lo cual amazing, y me siento cómplice de que este tipo de libros se publiquen, así que se ambienta en Valencia a finales de los años 70 y nuestra protagonista es bruja, es una hechicera, pero no en el sentido convencional. Estamos en una versión de España en la que existe la magia y está perfectamente aceptada. Lo que pasa es que hay magos que están bien vistos y su tipo de magia está aceptada, y luego están las brujas, las hechiceras, que tienen otro tipo de magia diferente, más oscura, más cercana a la muerte, más cercana a lo desconocido, y eso pues no gusta tanto, y nuestra protagonista va a tener que enfrentarse también a esa serie de prejuicios. Es súper cortito, así que no tenéis excusa, leedlo, gracias. Y también, como no, Laura Gallego tiene un montón de libros y algunos de ellos son autoconclusivos. Estos yo diría que son mi top 3 de libros autoconclusivos de Laura Gallego. Ay, me he olvidado El coleccionista de relojes extraordinarios. ¿Dónde está? Este es mi top 4 de libros de Laura Gallego. Empezamos por El coleccionista de relojes extraordinarios. Creo que si os gustan los libros de Michael Ende, como Momo o La historia interminable, es que os va a encantar este libro. Yo lo leí de pequeña y me alteró la química cerebral para siempre. Trata de un niño que de nuevo entra en un mundo raro, extraño y peculiar, con una serie de normas y leyes físicas, ¿no? Y de cómo funciona todo, que no sigue la misma lógica que nuestro mundo. Otro libro que no me acuerdo de los detalles de la trama, pero me acuerdo de las vibras. Luego seguimos con un clásico, Dos velas para el diablo, un libro que a mí me pegó muy fuerte cuando se publicó en plena época de los romances paranormales, y en este caso el interés romántico de la protagonista, aunque no es un libro con un romance pasional, digamos, ¿no? Es Un demonio
demonio que se llama Angelo, detalle que me encanta. Y nuestra protagonista es medio humana, medio ángel, su padre ha sido asesinado y va a iniciar una investigación que la va a llevar por distintas ciudades de España y de Italia para averiguar la verdad, y hay aquí un melón de cosas que estaban pasando en esta historia. El final, pues igual también vais a llorar un poco, para que os voy a engañar. La emperatriz de los etéreos, probablemente para mí uno de los libros más infravalorados de la obra gallego, y en este caso la protagonista emprende un viaje también hacia lo desconocido en este lugar llamado Reino Etéreo en busca de la emperatriz de los etéreos. Tampoco me acuerdo de los detalles, pero me está dando muchas ganas de volverlo a leer mientras os lo cuento. También una de las últimas es El ciclo eterno del emperador, y trata sobre un reino que siempre tiene el mismo emperador porque se va reencarnando, no es como que cuando muere su alma viaja hacia una nueva persona y tienen que buscarla a ver dónde está y qué ha pasado. Pero por supuesto, esta ocasión con los protagonistas a los que vamos a acompañar, las cosas no han ido como siempre, no es lo que todos esperaban y va a haber este giro. Y por último, pues os voy a hablar de mis libros, que también son autoconclusivos y que creo que si todas estas autoras os gustan y os llaman la atención, mis libros también os pueden gustar. Mi debilidad oscura es la noche. Este libro tiene todo lo que me gusta, lo he unido en un libro. Tiene bosques oscuros, tiene lobos, tiene música y tiene dos historias conectadas entre sí. Una en los años 20, cuya protagonista es una rica heredera que llega de repente a la ciudad después de haberse criado prácticamente en el bosque entre lobos y que va a tener un poco que desentrañar cómo funciona la sociedad. Y por otro lado, una cantante que está huyendo de la prensa después de su divorcio mediático. No es por nada, pero ¿cómo me lo ocurre? Y por otro lado, Los guardianes de almas, que es una especie, no de retelling porque es muy libre, pero novela inspirada en el mito de Don Juan Tenorio, en el que hay dos protagonistas. Por un lado, Miguel, que es una especie de Don Juan moderno, y por otro lado, Inés, que en esta versión, bueno, en vez de decir voy a salvar tu alma, Don Juan, con mi amor, decide que igual se va a corromper ella. Y es que en este mundo hay ángeles y demonios que se pelean por el control de las almas. Autoconclusivo en camino, del que ya os hablaré cuando pueda. Y ya estaría, estos son mis libros autoconclusivos favoritos, seguro que me dejo alguno. Contadme por favor cuáles son los vuestros, si habéis leído estos que os han parecido, recomendaciones de vuestro libro de fantasía autoconclusivo top para que podamos leerlo los demás. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, chao, chao, chao.